Bien, ahora miraremos otra escuela. Ya pasamos por planificación, posición, diseño empresarial y poder. Ya tenemos estos primeros niveles verticales en términos del control, en términos de quién es el que desarrolla de manera ya sea racional o propuesto natural la estrategia. Ahora pasamos en este ciclo a la configuración. La configuración ya se encuentra en un camino intermedio entre el control y el mundo externo, lo que uno mira en términos de ese contexto, y está en término medio entre lo racional y un proceso interno. De manera que tenemos representado el camaleón precisamente por esos puntos intermedios donde encontramos que se relaciona esta propuesta. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que la configuración de camaleón precisamente nos permite establecer o nos permite vislumbrar cómo la organización se encuentra en un contexto. De manera que la configuración se torna realmente en términos de una respuesta o una propuesta de estrategia que responde directamente a ese contexto. Y ese contexto precisamente lo responde a través de una configuración. Una configuración no solamente de la estrategia, sino que le permite crear toda una estrategia de búsqueda en la misma organización, cómo transformarse para poder responder a ese contexto donde se encuentra. Dónde se encuentra o si posiblemente tiene muy claro que es el momento adecuado para precisamente llegar a configurar ese cambio necesario para poder transformarse. Ese momento de coherencia, si lo tiene claro para poder llegar a entender que ese cambio es posible y que lo debe realizar de una manera urgente. Y precisamente se busca es que en la organización se mire si estamos en posibilidad de encontrarnos en ese punto exacto. En ese punto exacto donde precisamente la estrategia va haciendo una serie de cambios a partir de esos estados que se van viviendo dentro de la organización en esos contextos donde se van analizando. Se van agrupando y se van dividiendo las variables que se acomodan o que analizan precisamente esos contextos. Se van mirando de manera sofisticada o no las informaciones que se tienen en esos contextos y se pueden estar determinando las secuencias de tiempo adecuada precisamente para dar respuesta a los niveles de estrategia que deben de darse de acuerdo a las etapas que se vaya viviendo. La organización en ese contexto configuración va viviendo etapas de desarrollo, de estabilidad, de adaptación, de esfuerzo o de revolución, dependiendo del momento donde se encuentre. Pero esas configuraciones y transformaciones van a depender de los arquetipos que realmente la organización presente. Arquetipos que son los que se van configurando a medida que la historia de la organización se va construyendo, y algunos de ellos son, por ejemplo, la burocracia estancada, el gigante sin cabeza, solamente responde a las consecuencias, si hay una firma dominante en el contexto, en el entorno, y siempre es el Goliat frente al cual uno no se puede encontrar, si estamos en medio de grandes retos de conglomerados o si realmente tenemos un arquetipo como organización que pueda responder a la innovación. De manera que las organizaciones podemos interpretar que también tienen con estos arquetipos un hardware y un software. El hardware que está dado por la estrategia, la estructura y los sistemas, y el software que está dado por los empleados, la conducta y la posición simétrica de cada uno de ellos. Los arquetipos también me puede dar en términos de la organización patrones, porque como yo estoy buscando cómo leo ese contexto en términos de dar respuesta mediante una configuración, yo encuentro patrones que son salidas periódicas o movimientos oscilantes o ciclos vitales o proceso regular, pero que establezco una serie de patrones por los cuales yo voy generando o voy estableciendo esa configuración. Preguntas que nos tenemos que hacer: ¿la organización ha generado cambios cuánticos realmente o solamente han sido incrementales? ¿O si ha tenido la capacidad también de desarrollar revoluciones estratégicas en ese contexto de trayectoria que hace? ¿O si ha tenido fracasos y cómo los ha asumido
realmente qué respuesta ha dado frente a esos fracasos, si ha tenido trayectorias concentradas, si ha tenido pioneros, si ha tenido desacoplamientos, en fin. Como ven, hay una gran historia en términos de la organización y el líder que está generando o buscando esta estrategia puede adquirir roles de defensor, buscador, reactivo o analizador, donde de manera clara va generando todo un ciclo. También se puede desarrollar para generar este proceso natural el ecociclo. Y el ecociclo puede ser relacionado como las etapas que tenemos que tener en cuenta o que puede vivir una organización para desarrollar la estrategia. Se piensa en un momento dado una estrategia que hay que conservar, que hay que generar una crisis, que hay que generar confusión para llegar a un liderazgo carismático y volver de manera creativa a tomar decisiones y volver a iniciar, de manera que el ecociclo le permite a la organización también poder establecer esa respuesta que requiere frente a ese contexto. Y hay que tener claro que hay que desarrollar el mapa necesario para poder generar ese proceso de cambio. Y ese proceso de cambio que le va a permitir poder responder a ese contexto, a ese entorno y poder responder con respuestas claras a una configuración necesaria para poder seguir adelante con una estrategia.